Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. En este viernes 5 de mayo, en la primera parte vamos a disfrutar de unas palabras de Monseñor Romero que son constantes en él, el llamado a clarificarnos, usted y yo. Claro que lo dijo para los cristianos y cristianas de su época. Estamos el 10 de febrero de 1980. Pero las palabras de Monseñor siguen vigentes, siguen actuales. Monseñor llegó a expresar que cualquier persona, no importa el campo en el que esté, siempre debe llevar su cristianismo por delante. El cristianismo no es algo para dejarlo debajo de la cama o debajo de la alfombra y después presentarme yo con una careta de político, de política, de funcionario, funcionaria, de economista, de filósofo, de teólogo. No. El cristianismo debe ir siempre a donde vayamos, en donde quiera que estemos. He escogido para hoy, en base a esa claridad de Monseñor Romero, he escogido la frase siguiente: cualquier hombre político que hoy se encuentra en el gobierno, si es cristiano, tiene que estarse esforzando por reflejar el proyecto de Dios en la realidad de la patria. Cualquier hombre joven de organización política popular o de cualquier organismo que trabaja por la política de la tierra, que trabaje. Pero si es cristiano, no cambie por nada el proyecto del reino de Dios y trate de reflejarlo y ser sal de la tierra y luz del mundo. En medio de su organización, de su grupo político, trate de reflejar ese reino de Dios, sino que no se llame cristiano. Ese es Monseñor. Así era Monseñor Romero. Esta es la herencia que nos ha dejado, es la claridad de un pastor que él se pone a la cabeza. Él es testimonio, no dice hagan, porque al contrario, él es el primero en hacer. Entonces la frase que le podemos aplicar a Monseñor es: hagamos, seamos, estemos donde hay que estar, pero siempre con el reino de Dios por delante. No guardemos el reino de Dios bajo la almohada, bajo la cobija, bajo la sábana, bajo la alfombra, en una gaveta del escritorio. No, hay que reflejar siempre ese reino de Dios. Oigamos a Monseñor. Mi tercer pensamiento es entonces el compromiso cristiano de construir la historia según el proyecto de Dios. Hermanos, es hora de decisiones muy graves en nuestra patria y los hombres tienen que optar por un trabajo también en el campo, en el progreso humano, en la política, pero tienen que llevar, si son verdaderamente cristianos, muy grabado en su mirada, en su corazón, en su mente y en su actividad, el proyecto del reino de Dios. Cualquier hombre político que hoy se encuentre en el gobierno, si es cristiano, tiene que estarse esforzando por reflejar el proyecto de Dios en la realidad de la patria. Cualquier hombre joven de organización política popular o de cualquier organismo que trabaja por la política de la tierra, que trabaje, pero si es cristiano, no cambie por nada el proyecto del reino de Dios y trate de reflejarlo y ser sal de la tierra y luz del mundo en medio de su organización, de su grupo político. Trate de reflejar ese reino de Dios, sino que no se llame cristiano.
porque San Pablo nos ha dicho esta mañana que conservemos el evangelio que él predicó y que lo conservemos en toda actividad humana, incluso la política, porque si no lo conservamos, dice, han malogrado la adhesión a la fe. ¿Cuánto podrá decir San Pablo en este sentido de muchos que prefieren su identidad política y traicionan su identidad cristiana? Acerca de este proyecto del reino de Dios, se nos ha dicho también, la evangelización debe contener siempre como base, centro y a la vez culmen de su dinamismo una clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres como don de la gracia y de la misericordia de Dios. No una salvación puramente inmanente a medida de las necesidades materiales o incluso espirituales, pero que se agotan en el cuadro de la existencia temporal y se identifican totalmente con los deseos, las esperanzas, los asuntos y las luchas temporales, sino una salvación que desborda todos estos límites para realizarse en una comunión con el único absoluto, Dios, salvación trascendente, escatológica, que comienza ciertamente en esta vida, pero que tiene su cumplimiento en la eternidad. Vamos a la parte bíblica. En la primera lectura vamos a continuar escuchando el discurso de San Pablo. Es la primera vez que estamos escuchando a San Pablo después de su experiencia de conversión. La primera vez que escuchamos a San Pablo hablar en una sinagoga, en un discurso parecido. Fíjese que los estudiosos presentan un parecido de este discurso de Pablo al discurso de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Hoy están en una sinagoga de Antioquía. Y también parecido al discurso de Esteban en aquel capítulo 7, discurso que le provocó la muerte, el asesinato, el martirio a San Esteban. Todo el recuento que hace San Pablo en este discurso se parece a esa aplicación que hace Jesús en Nazaret, en su comunidad, en su grupo, y al discurso de San Esteban, un diácono que su trabajo era servir a las viudas, a los huérfanos, a los menesterosos, a los necesitados, a los hambrientos de la comunidad. Pero San Esteban, como diácono, también tenía el don de la palabra. Si bien los apóstoles se habían reservado quedarse con la predicación y la oración, San Esteban también se convierte en un predicador. Este discurso de Pablo entonces se compara a esa experiencia de Jesús en la sinagoga de Nazaret y San Esteban en el momento previo a su martirio. Hechos 13, 26 al 33 dice lo siguiente: En aquellos días, habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: Hermanos, descendientes de Abraham y todos los que temen a Dios, a ustedes se les ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las profecías que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar.
Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos Dios lo resucitó entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que lo habían acompañado de Galilea a Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí pareciera que todavía no ha empezado Pablo a escribir su experiencia como una exhortación a las comunidades. Tenemos, gracias a Dios, varios escritos de San Pablo y que son muy ricos, algunos con algunas situaciones discutibles, normal de la época. Nosotros podemos darnos el lujo de hacer una interpretación 2000 años después. Saulo, muy coherente, expresa lo que siente, expresa hoy su nueva situación. Ya no es perseguidor, no es perseguido todavía, pero a partir de este discurso van a comenzar las complicaciones para el ex Saulo, ahora Pablo. Desde ayer, Pablo viene explicando en esta disertación en la sinagoga quién es Jesús, qué tiene que ver Jesús con los antepasados. Ayer vimos cómo lo vinculaba directamente con David, no con Salomón. Es curioso que se le llame a Jesús hijo de David y no hijo de Salomón. Por algo será. La dinastía de David fue inaugurada desde el momento en que él toma posesión como rey, porque dio cátedra de respeto al ungido Saúl, lo tuvo en sus manos, no quiso atentar con él porque Saúl era ungido de Dios, no quiso atentar, y eso merece mucha admiración hacia David. Hemos dicho nosotros que tenemos 3 David: el joven, que era pastor, que luego se convierte en un sirviente del rey Saúl, en un soldado, en un jefe de ejército, ese es el primer David. Luego el David segundo, cuando ya es rey, que consolida el reino de Israel. Y el tercer rey David, que es el que se dejó llevar por lo que no debía y termina sus días en causa de arrepentimiento. El discurso de Pablo también se parece al discurso de Pedro. Ustedes lo mataron. Sé que lo hicieron por ignorancia, pero ustedes lo mataron. Sin embargo, ahí viene lo bonito de la conclusión: Dios lo resucitó. Nosotros anunciamos la buena noticia, nosotros les anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es bonito tener esa conciencia cristiana, de tener todo el contexto histórico y después del contexto histórico hablar.
Vamos al Evangelio. Este discurso va a continuar y vamos a ver las consecuencias. Vamos al Evangelio. Dejamos el capítulo 13, terminamos ayer el capítulo 13. Vamos al 14. 14 del 1 al 6. Dice lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: que no tiemble su corazón. Creen en Dios y creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, ya se los habría dicho. ¿No les habría dicho que voy a prepararles sitio? Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y lo llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Capítulo 14 de Juan. Sé que hay muchos hermanos y hermanas que se quedan con el epitafio final, con el versículo final. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y de ahí salen unas sendas predicaciones, proselitistas por supuesto. Al decir proselitistas estoy diciendo que son predicaciones para ganar adeptos, para ganar compañeros de su congregación, de su iglesia. Está escrito: nadie va al Padre sino por Jesús. ¿Y por qué le rezan a María? ¿Y por qué le rezan a esos muñecos de palo? Ese es discurso proselitista. Muchos creen que usted y yo no tenemos conciencia clara de esa libertad. Libertad de tener o no tener un intercesor ante Jesús. Creen que al rezarle a María estamos diciendo: apartamos a Jesús y vamos por María al Padre. No, no funciona así la intercesión. María es una compañera de comunidad. San Pablo, San Pedro son compañeros de comunidad. Monseñor Romero, compañero de comunidad. Santa Luisa de Marillac, Santa Teresa de Ávila, cualquier santo, santa, Rutilo Grande, compañeros de comunidad. Y Jesús dejó la máxima que todo lo que pidamos en nombre de Él, todo se nos concede. Como somos compañeros de comunidad, hablamos con María, con San Pedro, San Pablo, San Juan, Magdalena, Monseñor Romero, para que intercedan ante Jesús, porque Jesús es nuestro único camino ante el Padre. No, hermanos, no estamos equivocados, no somos idólatras, no estamos apartando a Jesús. Toda la intercesión que buscamos, que es libre, alguien puede ir directo con Jesús, no hay ninguna necesidad de que lo explique, pero es bueno que lo aclare. El que quiera, vaya directo a Jesús. El que no quiera, busque a la Virgen María, San Pedro, San Pablo, Monseñor Romero, cualquiera. Cualquier miembro, cualquier compañero de comunidad puede ser mi intercesor ante Jesús, no ante el Padre. Ante el Padre
solo Jesús. El capítulo 14 de San Juan ya marca el inicio de lo que se llama el discurso de despedida de Jesús. A partir de hoy, hasta el final de la Pascua, todo es discurso de despedida. En el capítulo 14 comienza Jesús a despedirse. Yo me tengo que ir, pero dichosos ustedes, porque yo me voy a prepararles una morada, una mansión, una estancia. No se pongan tristes, que no se turbe el corazón de ustedes. Yo me voy, pero les voy a preparar una habitación, una estancia en la casa de mi Padre. Comienza el discurso de despedida y por lo tanto comienza esa experiencia que yo creo que muchos y muchas la anhelamos, el momento de nuestro encuentro definitivo con Jesús para estar por siempre en la casa del Padre. Unos nos iremos antes, otros después, pero como somos compañeros de comunidad, en algún momento vamos a desaparecer de aquí y nos vamos a encontrar en esa morada, en esa mansión, ahí para estar por siempre con Jesús y el Padre. El discurso de despedida de Jesús marca el inicio también de esa identificación entre Jesús y el Padre, que son uno solo, y la identificación de que Jesús y nosotros somos uno solo. Y si Jesús es uno con el Padre y nosotros somos uno con Jesús, todos y todas somos uno con el Padre. Esta es la esperanza, esta es la enseñanza. Bendiciones para todos y para todas.